Esta semana el Parlamento español ha aprobado su contribución al tercer rescate a Grecia. Conviene destacar lo de tercer rescate porque efectivamente ha habido otros dos antes que han fracasado estrepitosamente, salvo para reflotar al Estado hipercorrupto, hiperclientelar e hiperburocratizado que padecen los griegos desde hace décadas. Se ha tratado de un rescate a expensas del contribuyente europeo y también del contribuyente español, del que apenas se han beneficiado las élites oligárquicas del país, a quienes se les ha garantizado esa estructura burocrática y clientelar y corrupta que, como decimos, han instaurado tanto la casta de Nueva Democracia como PASOK durante las últimas décadas, como quiere mantener la neocasta de Syriza desde su llegada al poder, y en cambio los griegos siguen padeciendo este estado financiado a costa del contribuyente europeo. Pero ¿cuánto nos ha costado exactamente a los españoles el rescate a Grecia? ¿Qué parte de nuestros patrimonios hemos expuesto al reflotamiento de este estado clientelar, burocrático y corrupto? Pues bastante dinero, en contra de lo que muchos tienden a pensar. Como digo, se ha practicado con Grecia 3 rescates. El primer rescate, que se aprobó en el año 2010, constó de 6.700 millones de euros. 6.700 millones de euros que fueron aprobados por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar que Grecia, en el año 2010, quebrara como debería haber quebrado. Fue un rescate, por tanto, para rescatar tanto a la burocracia helena como también, en parte, a los acreedores de Grecia, que deberían haber asumido íntegramente las pérdidas por prestarle a un Estado tan sumamente irresponsable, manirroto e insostenible como el griego. Pero bueno, en el año 2010 podíamos pensar que extendiéndole un rescate a Grecia se podrían reformar, que así se mantendría unido el euro, que el país saldría adelante y que por tanto con un cierto esfuerzo de los contribuyentes europeos quizá lográbamos evitar males mayores. Lo que no tiene sentido es que después del total fracaso del primer rescate acudiéramos a un segundo rescate, esta vez ya no en el caso de España de 6.700 millones de euros, sino de 17.000 millones de euros. Es decir, más de 2 veces el anterior rescate. ¿Y de qué ha servido este segundo rescate? Pues de bastante bien poco. Es verdad que se avanzó en algunas de las reformas y de los ajustes que no se hicieron en absoluto desde el año 2010, pero al final, con una ciudadanía masivamente en contra de esos programas de ajustes, lo único que se consiguió fue encaramar a Syriza, a la neocasta de Syriza, al poder, prometiendo que iba a revertir los mínimos o los ciertos ajustes que se aplicaron y las nulas liberalizaciones que se aprobaron. Y por tanto el segundo rescate que llevó a Syriza al poder también concluyó en un absoluto fracaso. Y por eso, después de 2 fracasos previos, vamos ahora con el tercer rescate. Tercer rescate cifrado en 10.150 millones de euros y que se va a otorgar al gobierno de Syriza. Por tanto, lo que tenemos es que ha habido 3 rescates. El primero, un rescate para el PASOK. El segundo, un rescate que, si bien se aprobó todavía con el gobierno del PASOK, era un rescate pensado claramente para Nueva Democracia, porque fue el rescate del año 2012, cuando Nueva Democracia estaba a punto de llegar al poder. Y ahora vamos con el tercer rescate, que será el rescate de Syriza. Por tanto, se ha rescatado tanto a la casta como a la neocasta. Y en el caso de España, los han rescatado tanto el PSOE, que fue quien aprobó el primer rescate, como el PP, que fue quien ha aprobado el segundo y el tercer rescate. Pero es que si gobernara Podemos, ya nos han informado de que ellos también habrían votado a favor en el Congreso de ese tercer rescate. Por tanto, lo que tenemos es una coalición de las élites extractivas españolas para saquear al contribuyente español o al contribuyente europeo, una alianza de estas élites extractivas estatales con las élites extractivas estatales de Grecia, que se aprovechan del saqueo de los contribuyentes europeos para mantener, ya digo, un Estado que es mucho mayor del que podrían mantener si tuviesen que recurrir a los mercados. Porque de lo que estamos hablando es de que el gobierno griego ha perdido absolutamente su credibilidad ante todo el mundo. Por eso nadie le quiere prestar
cuando emite deuda abiertamente y competitivamente en los mercados. Y tienen que ser las burocracias europeas las que, después de haber sido defraudadas y traicionadas 2 veces, le sigan extendiendo crédito a Grecia para que haga lo que nadie confía en que va a hacer, que es reformar de arriba abajo las instituciones estatales que han oprimido a los griegos y que les han impedido desarrollarse prósperamente como economía y como sociedad, para, en cambio, mantener esas redes clientelares que extraen renta tanto de Grecia como de Europa para costear una burocracia hipertrofiada. Algunos, sin embargo, nos dicen que a los contribuyentes españoles no nos ha costado nada, porque este dinero que les hemos prestado a los griegos, insisto, 33.800 millones de euros en los 3 rescates, es decir, 1.850 euros por familia, que se dice pronto en España, que no nos ha costado nada, que esos 1.850 euros por familia en realidad nos han salido gratis, porque todo esto se ha financiado con deuda. De hecho, nos insisten una y otra vez en que la financiación, especialmente el segundo y el tercer rescate, no ha habido ni siquiera emisión de deuda por parte de España y, por tanto, no es que los griegos nos deban dinero a los españoles, sino que, según nos dicen algunos partidos, se ha avalado la deuda de inversores privados. Vamos a intentar clarificar este punto mínimamente. Efectivamente, el primer rescate, el que articuló el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, todavía no estaba creado el Fondo de Rescate Permanente Europeo, el famoso MEDE, y por tanto, ¿cómo se extendió el crédito al gobierno griego? A través de préstamos bilaterales. El gobierno de España emitió deuda pública en los mercados, captó fondos y esos fondos los represtó a Grecia, al gobierno griego. ¿Cómo espera el gobierno de España pagar esa deuda que emitió en los mercados para prestarle a Grecia? Con la devolución del crédito que concedió a Grecia. Si Grecia, el gobierno griego, no paga la deuda que tiene con el gobierno de España, nosotros tendremos que pagar con nuestros impuestos la deuda que emitimos en los mercados para prestarle a Grecia. Bien, ahí está claro, por tanto, que el gobierno español sí está expuesto o sí está exponiendo a sus contribuyentes al riesgo de que los griegos hagan lo que han hecho hasta ahora, que es no pagar siempre que pueden. Pero el segundo y el tercer rescate se articularon de una manera un tanto distinta, que es lo que está sirviendo a muchos políticos para decir que España no ha prestado a Grecia. Lo que se hizo en el segundo y en este tercer rescate es que se ha constituido el Fondo de Rescate Permanente Europeo, el MEDE, y básicamente este fondo, ¿cómo se organiza? Pues tiene un cierto capital propio, pero muy pequeñito, que van aportando los países. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.